Sí, es correcto. A ver, ¿qué otra definición? El de camisa de cuadros. Que varían con el tiempo, eso también es una muy importante. Con eso no podemos formularlo. Las señales analógicas son señales que varían conforme al tiempo. Habíamos comentado que, digamos, si tenemos o el ejemplo de 0 a 5 volts, en una señal cuadrada teníamos 0 y 5, y en una señal analógica teníamos 0, 1, 1.5, 2, 2.5. Lo va a hacer de una manera más gradual. ¿Sí? Cuando siempre se hable de señales analógicas, siempre están variando conforme al tiempo gradualmente. Entonces, el voltaje y la corriente, tenemos aquí unas ondas. Estas tres son señales analógicas. La primera señal es una señal senoidal, y se dan cuenta empieza desde 0, sube y luego baja. Esa señal senoidal es muy parecida a la que tenemos en los tomacorrientes. Así nos llega el voltaje en esa forma. Y esa es una señal analógica. También tenemos la corriente directa y la señal aleatoria, que también se ve toda distorsionada. Ambas son señales analógicas. Porque son señales que pueden variar. A lo mejor en la del medio dices, bueno, es que yo veo que esa siempre se mantiene constante, pero el voltaje puede ir bajando y se puede ver también como una línea. En una señal cuadrada baja de tope. En una señal cuadrada nunca va a haber un 0.5, no va a haber un 1.5, siempre va a haber el máximo y el mínimo. Entonces con eso lo pueden identificar. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque nuestros sensores, más adelante que vamos a checar, vamos a tener sensores que su salida va a ser una señal analógica, o su salida va a ser una señal digital. Pues tenemos que aprender a identificar. ¿Cómo lo identifican? De esa manera. Si ven una señal de esa forma, sabes que es analógica. Si ven una señal como la que vimos en PWM, saben que es digital. ¿Okay? No hay mucho pierde en eso. Y aquí tenemos lo que es señal digital. Esta dice en su definición que es una voltaje o corriente que varía en forma brusca, produciendo saltos, como lo vemos en la figura. Es lo que les comentaba, produce saltos, 0, 5, o mínimo, máximo, ¿okay? Ese es el único comportamiento que vamos a ver dentro de una señal digital. ¿Qué es un sensor? A ver, chico ¿quién podrá ser? Que siempre hay más acá, entonces mejor vamos a borrarnos aquí. A la chica, a petición del compañero que dijo que ¿qué es sensor? Para ti, ¿qué es un sensor? ¿Es algo de qué? Es algo que detecta un movimiento. Puede ser, no es tan profunda la frase, pero bueno, puede ser. A ver, el chico de verde, de este está atrás. ¿Qué es un sensor? Un cambio del ambiente. ¿Están de acuerdo? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Sí? Es un dispositivo que permite detectar los cambios del ambiente. ¿Sí están de acuerdo? Más o menos. Es un dispositivo que puede transformar una variable física en otra. Normalmente los sensores pueden transformar así, un dispositivo que transforma una variable del sistema, del ambiente, en variables que son transformadas en voltaje y corriente. Por lo menos, presión, no sé, peso. Cuando tú pones dentro de una balanza, si es digital, tiene unos sensores que captan tu peso es algo físico tuyo, y se va a transformar, el sensor lo va a mandar como una señal que es eléctrica, traducida a voltaje o corriente. Eso es básicamente el sensor. ¿Qué son sensor? Son los sentidos. El robot que no tenga sensor no puede interactuar en el medio de manera más autónoma o de una manera más inteligente. Porque si tú no tienes ojos, si tú no tuvieras el tacto, por lo menos si no tenemos el tacto y yo estoy tocando una superficie caliente, mi mente no me avisaría que yo quitara la mano. ¿Y qué pasaría? Que mi piel se dañaría. Y cuando menos lo pienso, no voy a tener el brazo, lo va a tener todo quemado y digo, ay, ¿cómo me pasó esto? Porque no vamos a tener el sentido del tacto. Así le pasa al robot. Si el robot no tiene sensores, tú lo puedes programar, pero los sensores le van a dar cierto grado de inteligencia, dependiendo de la programación que tú le pongas. Entonces, vemos que los sensores nos ayudan a la toma de decisiones dentro de un sistema. Tenemos varios tipos de sensores, hay muchos tipos de sensores. Vamos a ver los más básicos, los que más se utilizan
para que podamos tener un amplio margen, pero realmente hay demasiados sensores. Están los sensores infrarrojos, los sensores mecánicos o de bumpers mecánicos, los sensores ultrasónicos, los inductivos, que nos vamos a ver ahora, y los sensores de efecto Hall. Y la información, antes que nada, la información que les estamos dando ahora es una información muy por encima. Tenemos 3 clases donde hemos querido meterles mucha información básica y consideramos que como chavos de primero, segundo y tercero deben de conocer. Pero estén ustedes a investigar más de estos temas. Yo he visto que algunos de ustedes de repente hacen anotaciones de, ¿sabes qué? Investigar sensor infrarrojo, investigar qué es esto. Porque ustedes tienen que aprender también a investigar. Muchos ingenieros, por lo menos en mi carrera, estamos acostumbrados a que viene el profesor y te explica todo. O de repente llega el profesor y no te explica nada. Y entonces el alumno dice, bueno, es que si el profesor no me dice las cosas, yo no voy a hacer nada. Y yo, como ingenieros, una de las capacidades que tenemos los ingenieros es la capacidad de investigar siempre. Entonces, todos los temas que veamos aquí, búsquenlos en sus casas, búsquenlos en libros, para que sepan más de esos temas, porque nosotros consideramos que estos temas son básicos, por lo menos en la mini robótica, y necesitan comprenderlos al 100, para que después un ingeniero más alto le pregunte, ¿qué es un sensor infrarrojo? Es que no sé, y te haga ver como que, ¿para eso estudiaste ingeniería? O sea, para eso tenemos que estar informados, ¿ok? Es un breve dato cultural. Tenemos los sensores infrarrojos. La señal infrarroja es una señal de luz, es una señal que no podemos ver a simple vista. De hecho, los controles que tenemos en las casas, cuando lo estamos presionando, tienen una señal infrarroja y no la podemos ver. Pero si tomamos el celular, hagan el experimento, y si no, quien lo haya hecho, tomen el celular, pónganlo en el control y aprieten los botones para que vean que se va a ver un parpadeo, un flashazo de color amarillo, de color blanco, como si fuera una luz, como si fuera un LED. Pero tú lo ves y no se ve nada. Entonces, ¿por qué? Es un tipo de luz que está en una frecuencia que los ojos no pueden detectar y se llama luz infrarroja. Entonces, en un sensor infrarrojo normalmente siempre tenemos lo que es un receptor y un transmisor. Muchos sensores también se basan en esto, un receptor, un transmisor. Transmito la señal, alguien la recibe y con eso yo hago un cálculo. En este caso el receptor me va a estar captando la luz infrarroja y el transmisor me va a estar lanzando la luz infrarroja. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo los dos sensores en esta posición. ¿Cuándo se van a tocar? Si los tengo así, nunca. Porque la luz está, como perpendicular al sensor y la lectura también. ¿Qué tiene que pasar para que se lean ambos? Algo tiene que moverse, exactamente. Algo tiene que interrumpir esa señal. No sé, que el sensor se toque con una pared o que yo le ponga una mano y entonces la luz se pega con mi mano y entonces la rebota hacia el receptor, perdón. Entonces el receptor la toma y cuando detecta esa luz, manda una señal traducida en voltaje. Por ejemplo, yo lo tengo así y está mandando 0 volts. Lo toco, él detecta la luz y manda 5. Esos 5 y 0 volts, que vienen siendo en lenguaje lógico, ceros y unos, como si fuera un push button. Entonces, vemos la lógica que, a pesar de que decían, es que el push button es muy básico, bueno, es que el push button es lo más básico para entender la lógica de los demás sensores. Entonces, cuando hay detección, en este caso, detecto o no detecto, tenemos un 0 o un 1 lógico. ¿Qué tipo de sensores infrarrojos tenemos en la vida cotidiana? ¿Quién me puede decir? Un ejemplo. Pues antes en los celulares, ¿no? En los celulares, sí, pero este tipo de sensores así como tal, ese era de transferencia de información. Así que, como les dije, que ustedes pongan su mano o que ustedes crean que son sensores infrarrojos. No, también en los celulares que está arriba, cuando acercas a tu oído se apaga la pantalla. Es un sensor de proximidad. Sí, podría ser ese. Nadie no había visto esos que cuando te vas a lavar las manos, tocas. Bueno, esos son sensores infrarrojos. ¿No ves cuando te vas a secar las manos y metes las manos? Esos son sensores infrarrojos. ¿Qué otros? De hecho, se utilizan demasiado el sensor infrarrojo en cosas de automatización. Sí, también sería un sensor infrarrojo, pero no sería de este tipo. No sería el no detecto o sí detecto. Ya lleva otras cosas. Como le decía el compañero, también tenemos el sensor infrarrojo en un celular, pero este es de transmisión de datos, no viene siendo como el que estamos manejando en este caso.
tenemos los sensores mecánicos o de bumper. Estos se parecen idéntico como si fuera un push button, solamente que van a estar por lo menos en las orillas de un robot, o pueden estar a lo mejor en la esquina. Viene un objeto, lo toca, y cuando lo toca, esta laminita se mueve, lo presiona y entonces hace pasar la corriente, como si fuera un push button, solo que con una laminita. Son mecánicos porque no tienen luz infrarroja, son mecánicos porque necesitan estar en contacto con el material, y por ejemplo lo podemos utilizar para un sistema de producción donde tenemos botellas y la botella toca un sensor, entonces físicamente lo mueve y entonces ya le está mandando señal de que algo lo estuvo moviendo, y así podemos conocer que hay presencia de algo en el sistema. Este sensor no se puede conectar así simplemente sin un circuito. El mismo circuito que utilizamos para los botones pulsadores es el mismo circuito que vamos a estar utilizando para los bumpers mecánicos. El circuito de aterrizar a cero y el circuito que va conectado a los 5 volts, igualito como los botones pulsadores. Ese no tiene mucha ciencia, pero también es muy utilizado este tipo de bumpers. ¿Para qué se puede utilizar en un robot este tipo de bumpers? Detectar una pared. Detectar obstáculos, exactamente, eso podría ser una opción. Se utiliza más, el infrarrojo también se puede utilizar para detectar obstáculos, pero este es directo, o sea, hasta que lo toque. El infrarrojo puedes decirle a lo mejor que a cierta distancia lo detecte tu robot, ¿no? Los sensores ultrasónicos. Estos tienen muy parecido a los sensores infrarrojos, solamente que estos tienen una señal auditiva, una señal que está muy por encima y no la podemos escuchar. La idea que se basa en los sensores ultrasónicos es como la idea cuando se tenían los submarinos, que se mandaba una señal sonora, esta rebotaba en el submarino o en el objeto que estuviera lejos, y cuando se rebotaba, ellos captaban la señal. Entonces, por medio de ondas sonoras, ellos podían saber a qué distancia estaba, porque veían el tiempo en que la señal demoraba en ser transmitida y recibida. El ultrasónico es ese. Estos tres que hemos mencionado son sensores de presencia, o sea que detectan cosas. Pues con un ultrasónico también podemos hacer lo mismo que un infrarrojo y un bumper, pero cada uno tiene su fin específico. A lo mejor tú como ingeniero vas a decir, pues yo prefiero utilizar infrarrojos, o tal vez yo prefiero utilizar sensores ultrasónicos, pero a lo mejor en esta planta hay demasiado ruido y entonces los ultrasónicos se confunden con las frecuencias que se filtran, entonces no me conviene. O sea, al final ustedes como ingenieros tienen que aprender cuáles son las limitantes y las ventajas que tiene cada sensor, aunque se parezcan de alguna manera a todos. Entonces tenemos el receptor y tenemos el transmisor. El transmisor va a lanzar la señal sonora, va a rebotar en el objeto y entonces lo va a recibir el receptor. El tiempo que tarde esa señal en ser recibida, él le va a dar un valor correspondiente proporcionado a un voltaje. Por lo menos si yo tengo un transistor, un sensor de ultrasónico a 10 centímetros, a lo mejor me está dando 1 en su salida, pero cuando lo aumento a 20 centímetros me está dando 2 en su salida. Cuando lo aumento a, no sé, 50 metros me está dando 5.5. Entonces yo con esos valores los puedo modificar en mi programa y decir, cuando sea 5.5 haz esto, cuando sea 1 haz esto. ¿Ok? Los sensores de efecto Hall. Estos sensores básicamente, como dice su explicación, funcionan mediante un campo magnético que al ser detectados produce voltaje. Si se dan cuenta, todas las salidas que son voltajes, todas las salidas son voltajes, porque al final es lo que necesitamos. Esa señal tiene que estar traducida en voltaje. Entonces el sensor de efecto Hall lo que hace es, cuando detecta un campo magnético, manda una señal. Tenemos lo que es un imán, un circuito integrado que es ese. De hecho, este lo vamos a ver porque nuestros encoders llevan un sensor de efecto Hall. ¿Para qué sirve? Efectivamente, en los encoders se utilizan esos, también utilizan los infrarrojos, porque cada vez que ese tambor tenga unas partes que son imanes, se peguen con el sensor, va a estar mandando señal, y esto que va a producir una señal cuadrada. Entonces, cuando esté dando vueltas por lo menos el motor en un encoder, para no adelantar tanto, el efecto Hall, el sensor va a estar detectando cuándo hay presencia de campo magnético y cuándo no, y esa presencia la va a estar traduciendo en ceros, 5, 0, 5, 0, 5, como si fuera una señal cuadrada.
este sensor que vamos a utilizar. A ver, tomen su material, vean, tenemos unos sensores infrarrojos justo como este. ¿Sí? Ese es el sensor que vamos a estar utilizando. Este es un sensor, a ver, ¿quién me dice qué tipo de sensor es este? Infrarrojo, exacto. ¿Quién dijo de proximidad? Exactamente es infrarrojo, pero ¿qué peculiaridad tiene? ¿Alguien sabe? ¿Qué diferencia tiene? Es de mucha distancia. Una diferencia por lo menos al primer sensor infrarrojo que vimos en la presentación, que es analógico. No va a dar una señal cuadrada, este va a dar una señal analógica. El otro detectaba y no detectaba. Pues si querías saber si un objeto estaba a 10, a 15, a 20 centímetros, ¿lo pudiste haber hecho con el otro sensor? No, porque él no te detecta cuánta diferencia de distancia tienes con el objeto. Él solo te dice, ¿está el objeto o no está el objeto? Él no te puede detectar distancia, si no te lo programamos de esa manera, pues es proporcional su salida a la lectura que está teniendo. Entonces, aquí tenemos su hoja de datos. ¿Alguien sabe qué es una hoja de datos o una datasheet? A ver, el chico de blanco que está ahí, atrás del azul. Sí, el de lado, el que acaba de voltear. ¿Tú? Sí. No, el de acá. Sí, el de lado. Bueno, tú, adelante. ¿Qué es una hoja de especificaciones o una hoja de datos? ¿Qué sabes de ella? ¿Qué me puedes decir? Da especificaciones de el dispositivo. ¿Todos los dispositivos tienen datasheet? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que todos los dispositivos tienen datasheet? A ver, levante la mano. ¿Quién dice, no creo que todos los dispositivos tengan una datasheet o una hoja de especificaciones? Y los que no dijeron que sí, no están ni de acuerdo ni de desacuerdo. Bien, todos los dispositivos que tengamos en electrónica y en otras cosas también tienen una hoja de especificaciones. Porque, el compañero crea un dispositivo nuevo, no sé, que crea portales o una cosa toda extraña, y lo quiere vender. ¿Yo conozco el sistema? No, él lo inventó. Entonces, él tiene la responsabilidad de darme información de lo que él inventó, por lo menos la básica, para que yo lo pueda utilizar. Además, es rentable también para él, porque si él no me explica cómo yo la utilizo, yo no se lo voy a comprar. Entonces, todos los dispositivos que tengamos, todos tienen datasheet. El SN74, el 544 tiene un datasheet. Si ustedes lo buscan, ahí te dice cuánto voltaje soporta, cuáles son las terminales de entrada, cuáles son las de salida. Todos los sensores también tienen un datasheet. ¿Para qué es importante? En una datasheet, vamos a analizar esta, viene una pequeña descripción. Esta pequeña descripción nos sirve para saber qué es el producto. Nosotros tenemos que también saber, por lo menos, aquí dice Analog Output Type, o sea que es un sensor de tipo analógico con salida analógica. Podemos ver Supply Voltage, donde nos dice que va a ser alimentado por 4.5 a 5.5. Eso es importante, porque ustedes le meten a ese sensor los 9 volts de la batería, ¿qué les pasa? Lo queman. ¿Y solamente por qué? Porque no fui capaz de buscar la datasheet del producto, porque yo pensé que era universal y que funcionaba con cualquier batería. Entonces, cuando yo investigo una datasheet, la información muy básica que yo voy a encontrar siempre es el voltaje de alimentación, por lo menos para no quemarlo, algunas características como son las salidas, tal vez la corriente que me está consumiendo, me dice que cada uno me va a consumir 30 miliamperes. Esto me va a servir para ver qué tanta alimentación le voy a dar, porque si no le doy tanta alimentación, a lo mejor el sensor no me funciona. Entonces, cuando ustedes abran una datasheet, por lo menos en sensores, chequen estos datos básicos. Pueden checar más, vienen ahí tamaños, vienen demasiada información, pero lo que ustedes tienen que empezar a checar en una datasheet, lo más importante. Ahora, ¿cómo va a ser esa lectura? El
el sensor me está dando valores en voltaje, pero yo no lo voy a estar leyendo en voltaje. Esta parte analógica lo voy a pasar por algo que se llama convertidor analógico digital o ADC. Pongan mucha atención en esto porque esto es la base de la lectura analógica con el microcontrolador. Si no la entienden, van a tener un poco de topes más adelante, porque esto sirve tanto como la comprensión física como la programación que van a hacer. ¿Qué es una ADC? Una ADC, como lo dice, es un convertidor analógico digital. ¿Qué es analógico? Mi señal del sensor. ¿Qué es digital? Las señales que van a entrar al microcontrolador o las que va a estar manejando mi microcontrolador. Tengo que convertir, hacer un mismo lenguaje entre ambos, porque ambos manejan lenguajes diferentes. ¿En qué consiste? Una ADC siempre va a tener una cantidad de bits. Puede ser de 8, puede ser de 16, puede ser de 10. Vamos a poner un ejemplo que es una ADC de 10 bits. ¿Qué significa? Que el de 10 bits va a tener 1024 valores, de 0 a 1024. O sea que cuando yo tenga 0 volts en la salida del sensor, voy a tener el número 0, o el controlador me lo va a estar interpretando como el número 0. Cuando yo tenga un voltaje máximo en mi sensor, mi controlador me lo va a estar leyendo como 1024. Entonces, si yo le digo a mi sensor, ok, me hace una medición, pero cuando llegues al 500, enciende las luces. Él va a empezar a medir físicamente, va a mandar su voltaje, pero ese voltaje el controlador no lo va a leer como 1 o 2 volts, lo va a leer como 0, como 20, como 30, hasta 1024. O sea, va a ser proporcional el número de 0 a 1024 a la cantidad de volts que va a estar leyendo el sensor. Entonces, digamos, un sensor tenemos un sensor que funciona a 5 volts. Eso significa que su valor máximo será de 5 y su valor mínimo será de 0, por ejemplo. Si tenemos 1024, o sea que vamos a tener posiciones de 0 a 1023, cuando tengamos un valor de 520, aplicamos una regla de 3, ¿qué valor vamos a tener? Vamos a tener 2.5 volts en el sensor. Físicamente mi sensor me está entregando 2.5, pero mi controlador lo está leyendo como 520. Eso es una conversión analógico-digital. Si yo le digo en la programación, yo no le voy a estar diciendo, mira, cuando el sensor está en 5, haces algo. No, cuando mi sensor equivalente me dé ese número, haces algo. Entonces, siempre que ustedes vean esto, hagan esa regla de 3 para conocer más o menos qué voltaje está manejando en ese aspecto. Y bueno, ya que se dio la explicación de la teoría, vamos a empezar con las prácticas. ¿Okay? Sí fue un poco tedioso, lo sé, el estar hablando, pero es necesario que comprendan todos esos conceptos para poder armar lo siguiente. Yo creo que el diagrama es claro, o sea, su sensor tiene esos mismos colores, ¿sí? Vamos a estar utilizando estas entradas del Arduino. Esas entradas del Arduino no son iguales a las entradas y salidas que hay del otro lado. Estas son especialmente para cosas analógicas, porque estas van a tener una ADC. ¿Okay? Si ustedes conectan esa misma terminal en otro, no les va a dar. Entonces, esta que dicen analog, lo pueden ubicar en sus Arduinos. Ahí todo lo que es analógico, potenciómetros, sensores, lo van a conectar en esta parte para que haga la lectura, ¿sí? Y lo van a energizar a 5 volts, porque ya vimos que su rango es de 4.5 a 5.5, así que no le va a pasar nada. Lo vamos a conectar de esa manera. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que hagan un programa que lea los valores en ADC de ese sensor. ¿Cómo? El sensor, cuando ustedes lo conecten a 5 volts, ya va a estar mandando una señal. Esa señal va a variar dependiendo de un objeto que ustedes le estén poniendo al frente del sensor. Esa señal la va a estar leyendo en números, de 0 a 1023. Esos números es lo que quiero que ustedes plasmen en un monitor serial. Y cuando ustedes muevan el sensor, en el monitor serial se vea 520, 1023, 200, 300, que vaya cambiando, y eso va a demostrar que también está cambiando nuestro sensor. ¿Ok? ¿Sí? A ver, levante la mano quien entendió. Levante la mano mejor quien no entendió.
igual listo más. Ok, vamos a acercarnos para explicarlo más a detalle, pero el reto ahora mismo es ese, ¿ok? Sí, güey. Yo también me he dicho. Siempre estamos la variable se llama mayor Igual tiene semana ahí que hacer. Ahí está. Ahí está.
Cuando vean cerca de las variaciones olímpicas. Entonces es ahí cuando el gobierno para ver la relación que viene entre prestancia una solución o una construcción. Hay que poner esto y hacerlo. A los 10 centímetros
¿Cómo le damos a la o sea, quedas ¿sabe qué sabes? Tienes que importar la librería mágica. Pueden mover lo que quieran. La base nunca sería
¿Empieza esto con Robodacta en grandote? Eso sí me regreso. Al principio. A ver. Ahí está. Me acordaba. Ya pude desplegar la velocidad, la actual y la target, y sí varía alrededor de ese valor de 120. Ah, ¿ya viste? ¿Cómo se llama la librería? Estamos... Ya, Rayo. ¿O necesitas algo más? ¿Qué necesito? Semana. Ok. Ya. Ya le decimos a esta niña Pone que... menos. Semana. ¿Qué? Sí. Menos, sí, semana. Y ya le digo a esta niña que tome las fotos y listo. Jóvenes, los que ya estén montando el sensor en el robot, hay unos pequeños brackets en L que van a utilizar para montarlos. Los brackets tienen dos hoyitos. Uno de los hoyitos ya tiene cuerda, ya no requiere tener una tuerca, y es el tornillo más pequeño el que entra en ese hoyito. Y en el hoyito más grande sí va un tornillo con tuerca que también deben de tener. Ahorita nada más pongan un solo sensor, el sensor de enfrente, que vaya viendo hacia adelante. Nada más pongan un solo sensor. Los otros dos los vamos a utilizar después.
Tienes que hacer para está algo raro. A ver, quien quiera venir a ver cómo se monta el sensor de enfrente, aquí está la muestra, por favor. Primero metes el que agarra el sensor, ya con el más grande. ¿Puedo ver? Ah, ya, o sea... Okay, gracias. Ahorita nada más con que pongan un solo sensor, el de enfrente, es suficiente para la práctica. ¿Ese no debería ir para arriba? Podría cambiar. No afecta. Pero te va a estorbar contra este. Ahorita con un sensor es suficiente para la práctica. Ok, gracias.
A ver, chicos, aquí adelante los que logran ver, pueden pasar, también lo voy a dejar acá. Yo sé que está en los datos, no lo logran ver, pero así se va a montar el sensor, ¿sí? Tenemos unas plaquitas en forma de L, se van a poner en esta posición. Si quieren pasar adelante para checarlo, en orden lo pueden checar. Ahora, ya que tenemos la lectura del ADC y la lectura de la distancia, vamos a hacer el último reto del día de hoy, que va a ser el complicado, por así decirlo. El robot, ustedes tienen que hacer un robot que vaya avanzando. Cuando se tope en un obstáculo, él vaya detectando y vaya bajando su velocidad hasta un punto donde la baje completamente. O sea que viene el robot, detecta el obstáculo, va bajando, se queda ahí, da vuelta a la izquierda, a la derecha, lo que ustedes prefieran, y sigue caminando. Cuando detecta otro obstáculo, tiene que ir bajando el PWM de los motores conforme a la lectura del sensor. Ese es el reto que tienen que hacer ahora.
vamos a estar checando lo que, ya vi que algunos tienen lo que es la distancia, otros no han salido de la distancia y siguen en el ADC. Vamos a tratar de ponernos parejo, pero trabajen, ya los que tengan esas dos facetas, trabajen en el último proyecto que es ese. Coméntales que se tiene que detener a los 15 centímetros. Que se detenga completamente a los 15 centímetros de la pared, y en ese momento ya. Sí, el robot se tiene que detener a los 15 centímetros. Ustedes ya tienen la fórmula y ya le está detectando distancia real. Nada más manden esa distancia real al robot para que en 15 centímetros él se detenga completamente. ¡Dobre! Si eso no es cierto, ¿qué está pasando? El reto ahorita es que vaya bajando de velocidad conforme detecta un obstáculo. Sí, o sea, realmente se va a mover, va a empezar moviéndose y por lo menos si va hacia una pared y cuando empiece a detectar un obstáculo está al frente de él, empezar a bajar su velocidad, hasta que el sensor marque 15 centímetros de la pared. Cuando el objeto esté a 15 centímetros, el robot se para y tiene que dar vuelta a uno de los dos lados y otra vez sigue su camino, que detecte 15 centímetros otra vez, da vuelta. La idea es que él vaya detectando un obstáculo y vaya moviendo la velocidad. La persona y los que realmente Si no, entonces es logarítmica, es que una logarítmica, pero además
la logística hace así, definitivamente hace así. ¿Sabes de los números? No sabes de números. Y por más que le pongas, no servirá de nada, no sigue siendo nada. Toman lecturas, digamos, desde 10 centímetros, 80 centímetros, es 5. Tendrás que ir con las 10 lecturas. Lo vas a hacer
¿Qué podríamos ir pensando en el reto que les vas a dejar para montar? Sí, de hecho, está bien. Vamos a ver un para ver. Sí, claro, mira. Te voy a llamar mi reto 2. De hecho, quiero que estás ganando de esto, pero quiero combinarlo con. Se acaba de ¿cómo podemos hacer para predecir la solución del obstáculo? Nosotros que estábamos con una revés. ¿Qué sucede con la lectura responsable de las condiciones de organización ambiental? Y cómo podemos mitigar o eliminar. ¿No? Entonces, esa es una, y entonces vamos a hacer eso de que aquí lo frase, ¿cuál es el reto? Hacer qué, un programa qué. No sé, por ejemplo, el robot ahorita Están usando ahorita un solo sensor que tiene 3. No sé si quieres que hagan algo con este sensor. Por ejemplo, 1 a 0, 90, o a 60, de tal suerte que vayan girando hasta que efectivamente tienen campo. O sea, ahora el giro no es nada más porque sí, hasta que tengo campo libre. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podríamos hacer eso para comprobar? Buscan en la pared, no te pones en la pared, o sea, los pongo. No, en la pared. Así, te pones a. Ahora, soy en línea recta. Y cuando. Tal suerte, O podríamos poner un objeto. Lo que tienes es que haga varias cosas. Llega primero, luego va girando, va girando, bueno, en serio, no, pendejo, Para ahí estar seguros que realmente lo están haciendo y no hicieron el giro a 90 grados. Entonces, hacer un programa que usando la información
Dime, díganos un reto para mañana, ¿verdad? Va a haber un reto para más cerca, y ya finalmente se entiende. Chocar. Y entonces, a la derecha y a la izquierda como quieras. Sigue andando, sigue andando, luego continúa. Camina. ¿Qué pasó? Estoy haciendo la descripción de mi reto ya ahorita. Tenemos hasta las 12, ¿verdad? Sí, para pero un poquito menos. Mira, ahí está. Entonces, está la pared, están las dos cajas, y el robot tiene que ir. Entonces, nosotros lo vamos a poner a la distancia que queramos, pero la idea es que las flechitas es que avance sin chocar, reduzca su velocidad y luego mire, ¿no? Por ejemplo, mire hacia acá y luego cuando se encuentre la caja, rodee la caja y continúe su camino. ¿No?
Es lo que queremos. Así es. Los 3 sensores ya. Necesitan poner los 3 sensores, digamos, y aquí lo que podemos hacer es ver qué tipo de video que podemos utilizar para identificar eso. Vamos a usar esto. Puedo decir, ahí está el sensor. Y hay que ponerle el sensor para que detecte hacia el frente y le ponemos el sensor para que detecte, digamos, así, y otro para que detecte con la distancia. Es exactamente lo que estamos hacer un programa que lea R, calcule centímetros, para girar y continuar sin chocar. Programa que lee choca. Estamos van a aprender qué es eso. ¿Qué es pochar? El reto es esto. Y preguntas de reflexión. ¿Qué podemos hacer? Entonces, esta es la parte 1. Esta es la parte 2. Cuando sintieron que no se tenía que frenar, ¿verdad? Sí. Pero debe de ir reduciendo su velocidad, no a toda velocidad y ¡pam! De pronto se frena, sino debe de ir reduciendo su velocidad hasta el punto de 0, luego gira. O sea,
se prende electricidad. Sí, no puede chocar. La idea es que no choque. Extremo, pero desde niños hemos tenido el problema de un motor bastante bien. Es inevitable. O sea, se puede poner de esta manera. Es imposible. Así es la vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Compensarlo de alguna manera. Mañana vamos a ver secretos de cómo hacer para, digamos, mitigar estos problemas normales de la física, de la vida, de todos lados. Mientras ahorita puedo, no sé, poner un PWM a 225 y el otro a 200. Más o menos calcularé para que todos hagamos una misma velocidad. Ahorita no eso sea efectivamente perfecto, sea aparente. Y la otra, Pero llegar al objeto, su velocidad. ahí tenemos otro problema porque si quedamos cuando nos da valores negativos. Es que está no necesariamente Pero esos los quieres que los pasen en Excel y salen la visualización. Ya por
Me quedé de lado. Es decir, si no cambia la difusión, la velocidad y la orientación con la propia. Entonces, primero, este es un pelotas de tenis, De que reconoce está muy padre el concepto, pero no es viable de ninguna manera. Yo no les estoy pidiendo que sea
¿Ya qué? Ah, sí, a varios, ya los he visto que varios lo han hecho. ¿Nos lo vamos a calificar? No, este es, digamos, son lo que hacemos ahorita.
sea, no es que más duro que otros. Pues ya varios les salió. Sí, yo ya he visto que varios les salieron. Con que a uno le salga ya. Ya los demás se emocionan de que ya les salió a uno. Sí. Ok, muchachos, les pido de favor que ya se vayan a sus lugares. Voy a dar las instrucciones finales del día de hoy. Entonces, les pido de favor que pongan pausa en el desarrollo de sus robots. Voy a dar las instrucciones del día de hoy.